Muy bien, pues vamos a orar porque vamos a entrar en nuestro estudio del libro de Juan. Vamos a empezar el capítulo 8 esta mañana. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, te agradecemos tanto, Señor, esta mañana, saber que tú estás con nosotros y cómo nos gozamos mientras te adoramos, Señor, y cómo mientras estamos juntos tenemos la expectativa de lo que tú vas a hacer, Señor. Creemos, como dice tu palabra, que es una bendición cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando estamos juntos en armonía. Dice tu palabra que ahí hay bendición y vida eterna, Señor, y te pedimos para que cada uno de los que estamos esta mañana aquí reunidos podamos experimentar de tu amor, de tu gracia. Señor, que nuestro corazón salga con esa convicción, con esa certeza, con la seguridad, Señor, de que tú nos amas, de que tú has estado entre nosotros, de que tú nos hablas y nos transformas. Señor, que a través de tu palabra tú nos moldees para que podamos ser esos hijos que tú has planeado. Señor, que nuestra confianza esté plenamente en ti, en tu Hijo Jesucristo, en su obra, Señor, y que podamos tener esa paz, ese gozo, ese fruto que viene, Señor, como consecuencia de lo que tú has hecho en nosotros, de tu Espíritu Santo morando en nosotros. Oh Señor, muchas gracias de antemano por lo que tú vas a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, yo no sé cuántos de ustedes vieron este video. Me parece que es en Chile. Es un video de una cámara que va en el camión, en un camión urbano. Sí, ya vi que algunos empezaron a mover la cabeza. Y llega y hace una parada, y entonces está la cámara junto al chofer, hacia el lado izquierdo, y está apuntando a la puerta del camión. Entonces se abre la puerta y empieza a subir la gente y paga su boleto y empiezan a sentarse en los primeros asientos. Y tú ves desde el principio del video que hay dos muchachos que están ahí al fondo, están sentados y se quedan hasta el final. Entonces sube uno de ellos, el otro se queda en la puerta y voltea, y hay una señora en el primer asiento que trae su bolsa en las piernas. Entonces este muchacho, cuando sube, agarra la bolsa de la señora y la jala, pero la señora la tenía bien agarrada la bolsa, entonces jala y se queda sin la bolsa. Entonces le hace un chiste así como, ay, se la creyó, ¿verdad? Y vuelve a agarrar la bolsa y la vuelve a jalar, pero no se la puede quitar. Entonces el camionero empieza a avanzar y él quiere salir corriendo y agarra el marco de la puerta y él cierra la puerta y lo deja agarrado de una mano. Y en eso el camionero nomás voltea, gira poquito a mano izquierda y saca un bat. Y va manejando y le va dando con el bat al muchacho. Y es cómico, la verdad, porque el asaltante comienza primero así como, cálmate, ¿no? Y el chofer nomás va manejando y va con el bat. Y me llama la atención porque es un bat, ya de ser de la liga infantil, ¿no? Es chiquito, pero lo puede manejar muy bien ahí en el camión. Y el muchacho empieza a llorar, y algo de que mi tía y no sé qué, y le dice, ¿te quieres bajar? Sí, me quiero bajar. Y el camionero no se detiene, sino que sigue todavía avanzando, le da todavía algunos batazos más, y no sé si por el espejo ve que viene una patrulla. El caso es que él se orilla, y en eso se ve que los policías llegan, por un lado. Cuando abre la puerta y se baja el muchacho, le dice al policía, agárralo, acaba de querer robar a esta señora. Lo agarran los policías allá y el muchacho se hinca y empieza a llorar allí. Y bueno, imaginarán la cantidad de comentarios jocosos, ¿no?, que le pusieron al video, ¿no? Tan menso y llorón aparte, ¿no?, le ponían ahí. Y el asunto es que yo no sé si se han fijado cómo ha cambiado este asunto con las cámaras de video. Ahora hay cámaras, pues no nada más en los edificios, en las casas o en los camiones, sino que ahora mucha gente continuamente sube videos, pues, de delitos o de noticias. Ahora hay más reporteros en la calle que antes, ¿no? Porque todo el mundo puede filmar con su teléfono y luego sube la noticia. Hace algunos días, ustedes recordarán cuando hubo un evento ahí por el Colosio y Quiroga, una balacera. Yo me enteré primero por Twitter que por las noticias. Es increíble la cantidad de cosas que te puedes enterar, y cómo ahora es más fácil eso de agarrar a alguien infraganti, ¿no? En pleno, bueno, es como dicen, con las manos en la masa.
Y de hecho este sería mi título para esta mañana, ¿no? Con las manos en la masa. Si tuviera que ponerle algún título, ese es el que le pondría. Y vamos a estar estudiando un pasaje que es muy, muy controversial. Es el capítulo 8 de Juan, en los versos del 1 al 11. Ahora, créanlo que toda esta semana he estado en angustia viendo cómo iba a plantear esto, porque hay una división muy fuerte entre los estudiosos acerca de este pasaje. Si tú tienes alguna versión como la nueva versión internacional, allí vendrá alguna anotación que te va a decir que estos pasajes, esta porción completa no aparece en los manuscritos más antiguos y mejores, los mejores y los más antiguos. Y ese es un hecho. Esta porción no aparece en los primeros manuscritos y aparece en manuscritos posteriores. Ahora, esto se los digo no porque me interese mucho la crítica textual, que es la ciencia que estudia los manuscritos antiguos y la que se asegura que nuestras versiones de la Biblia sean correctas o estén apegadas a los manuscritos. Es importante porque de repente tú puedes ver algún programa en el History Channel donde va a salir algún erudito liberal y va a decir que la Biblia no es confiable porque hay porciones que no existen en los manuscritos. Y es por eso que te lo comento. Esta porción, como la conocemos, no está allí. Y es un gran debate entre los estudiosos. Ahora, hay una cosa interesante. Los manuscritos posteriores, en muchos de ellos aparece esta porción, pero hacen una marca, un asterisco, como diciendo, tengan cuidado porque esta no estaba inicialmente, ¿no? Ahora, hay un grupo de manuscritos que ponen este texto después de Lucas 21:38. Lo ponen en Lucas y no en Juan. ¿Por qué? Porque los estudiosos de los textos, estudiando el idioma en que está escrito, el griego en el que está escrito, dicen, este texto no parece juanino, no parece que lo escribió Juan, parece que lo escribió Lucas. Y entonces algunos lo colocan por el uso de las palabras que hace, por la forma en que está escrito, lo colocan en Lucas 21. Hay algunas de las Biblias que así están ordenadas. Otros pocos manuscritos ponen este texto, pero una sección después de Juan 21:24, casi al final. Lo ponen como un agregado a Juan, porque ¿sabes qué? Sí es Juan, pero no va en esta porción, va acá y lo ponen al final. Y otros lo ponen después de Juan, en el capítulo 7, después del 7:36, y allí lo ponen. Ahora, el debate es que dicen, bueno, ¿dónde va este pasaje? Y esa es la discusión entre muchos eruditos. Y tienes algunos que apoyan firmemente la idea, algunos comentaristas, tú llegas al comentario de Juan y en el capítulo 8 se brincan hasta el versículo 12, es decir, no te ponen nada del 1 al 11. Hay otros que sí te lo ponen y hacen sus comentarios, sus anexos, y empiezas a decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros con esta porción? Y el asunto es leyendo acerca de la historia, hay relatos, por ejemplo, de antiguos cristianos, por ejemplo, Agustín y Ambrosio, que ellos omitieron este pasaje, particularmente por la forma en que se iba a percibir este pasaje. Si no estás familiarizado con él, básicamente habla de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y si tú recuerdas, es famoso ese pasaje donde Jesús está rodeado de fariseos, de gente que está diciendo, la sorprendimos con las manos en la masa, la sorprendimos en pleno acto, y la ley dice que tenemos que matarla. O sea, ¿tú qué dices? Y vemos que al final Jesús hace una afirmación que dejó a todos sorprendidos. Si la lees, que le dice a la mujer, nadie te acusa, yo tampoco te culpo, vete y no peques más. Y Agustín y Ambrosio, cuando veían eso, decían, ¿cómo vamos a dejar esto? Si lo dejamos así, la gente se puede dechongar. Es decir, la gente va a pensar que Jesús no tiene problema con la inmoralidad sexual, y entonces la gente va a pensar que puede vivir de la manera que quiera porque Jesús a esta mujer no la mató a pedradas, ¿sí? Entonces, muchos piensan que esa es la razón por la cual
omitieron este pasaje, porque en la antigüedad como hoy, no sé si ustedes se hayan fijado en eso, tú puedes decir una mentira, es más, puedes decir muchas mentiras, y la gente va a decir, pues abusado nomás, no le creas a Pinocho, ¿no? Ya lo conocemos, tiene su fama, pero no va a pasar de ahí. Pero si has cometido actos de inmoralidad sexual, la gente va a decir, ni te acerques con ese pervertido. ¿Sí me explico? Porque aún hoy tenemos esa forma de categorizar los pecados. Y en el caso de la inmoralidad sexual, era algo escandaloso, particularmente en la antigüedad estaba asociado muchas veces a la idolatría. Era en muchos de los cultos, parte de los rituales permitían o fomentaban la inmoralidad sexual, de tal manera que algunos piensan que esa fue la razón por la cual algunos creyentes omitieron este relato, pero históricamente el relato es muy conocido. Muchas personas, aún fuera de los relatos bíblicos, hablan de esta porción, de este relato, y lo que se pone en duda es no tanto la autenticidad, sino el lugar donde debiera estar. De tal manera que cuando pensamos en este texto, tenemos que hacernos preguntas importantes. La pregunta importante sería si este texto enseña algo contrario a la Escritura. Y ahí tenemos que decir que no. De hecho, presenta un cuadro de la gracia hermoso. O sea, la forma en que Jesús trata a esta mujer es un reflejo del concepto de la gracia que encontramos en toda la Biblia. De tal forma que no vemos ninguna contradicción con la enseñanza o el resto de la enseñanza de la Biblia. Segunda cosa, ¿este texto nos puede ayudar a corroborar pasajes de la Biblia? Y la respuesta es sí. No contradice, por el contrario, refuerza la idea de la gracia y nos muestra el carácter de Jesús como el resto de la Escritura. Hace muchos años yo leí en un artículo de Selecciones del Reader Digest, no sé cuántos de ustedes lo leían o lo leen, pero había un relato acerca de este pasaje y decía el autor que había cautivado su imaginación este pasaje. Y dice, imagínate esa escena cuando Jesús está escuchando las acusaciones de los fariseos, de los escribas, y dice que él está arrodillado en el suelo y está dibujando con su dedo, no está escribiendo algo con su dedo. Y se piensa en esa escena, mientras los demás están acusando, él está allí con su dedo, y cómo sus enemigos se sienten culpables ellos mismos, su conciencia los acusa, cómo se retiran y cómo esta mujer es perdonada. Y al final del relato, decía este autor, este relato no puede ser obra de la imaginación de un hombre. Ahora, en aquel entonces yo no sabía esto que estoy diciendo ahorita. Simplemente él señalaba el carácter glorioso de Jesús, como se describe en esta escena. Habiendo dicho esto, lo que voy a hacer y lo que les animo a hacer es que tomemos este pasaje como el resto de la Escritura, viendo que en ninguna manera contradice. De lo que podemos discutir es de si va en este pasaje o debiera estar en otro lugar, pero su autenticidad no está en duda. Lo que está en duda es si debería haber ido aquí o en otro lugar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es abrir nuestro corazón para captar entonces el mensaje importante en esta escena. Y vamos a leer a partir del verso 1. En el capítulo 8 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vamos a ver verso por verso qué es lo que el Señor nos puede enseñar en esta mañana. Comienza diciendo aquí, si tú lees en tu Biblia del verso 53, en realidad el verso 53 entra dentro de esta porción que menciono. Es decir, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Ustedes saben que la Biblia no se escribió basada en capítulos y versos. Eso sucedió muchos siglos después. Y cuando lo hicieron, no siempre tomaron las ideas completas. Este es un caso. En realidad, la porción original comienza desde el verso 53, no desde el verso 1, como tenemos en el capítulo 8. Y lo que nos dice aquí es que después de la discusión, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos que los alguaciles fueron a capturar a Jesús y regresaron ellos mismos asombrados de la enseñanza de Jesús. Y cuando la gente que los había enviado, los fariseos, le dicen: ¿por qué no lo trajeron a Jesús? ¿Dónde está? Ellos les respondieron: nunca ningún hombre ha hablado como él. Venían asombrados. Y entonces dice que todos se van a su casa y dice que Jesús se va al Monte de los Olivos. Ahora, yo no sé si tú recuerdas, pero muchas veces en los evangelios se menciona que Jesús subía al monte, no solamente el de los Olivos, pero particularmente subía al Monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní, donde muchos eventos importantes en la vida de Jesús ocurrieron allí. Y particularmente tenemos en mente los momentos de oración que tuvo Jesús allí en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Este monte estaba más o menos a 1,5 kilómetros de la ciudad y estaba en el camino a Betania. Muchas personas piensan que cuando Jesús se retiraba al monte, en realidad iba hasta Betania, donde vivía su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro, el hermano de Marta y María, donde Jesús iba y posaba. Mientras estaba en Jerusalén, iba y, vamos a decir, ahí le rentaban un cuartito o se lo prestaban y ahí pasaba la noche. Dice entonces que Jesús con frecuencia iba a ese monte. Ahora, si tú vas a Lucas 21:37, te vas a dar cuenta que sobre todo en la parte final, en los últimos días de su ministerio, Jesús hacía ese recorrido. Estaba durante el día en la ciudad y dice que en la noche Él se apartaba o se iba al Monte de los Olivos. En el capítulo 21 de Lucas, en el verso 37, dice: porque les digo que... ¿dónde está? 21:37. Ok. Dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, los últimos días Jesús iba por la mañana, enseñaba en el templo, la gente llegaba, lo escuchaba y a la noche se iba nuevamente al Monte de los Olivos. Decíamos que algunos piensan que se iba a Betania, a lo mejor tenía una carpa ahí, no lo sabemos, estaba en el Monte de los Olivos. El asunto es que era un viaje que hacía continuamente. Ahora sabemos que Jesús también se apartaba para orar. Y otra vez, aprovechando la recta, Jesús se iba a orar. Y en los momentos críticos lo vemos orando. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo hecho carne, oraba. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar. Imagínate tú y yo. ¿Sí? Jesús pasaba tiempo a solas orando con el Señor. Ok, ahora dice allí también en el verso 2 que por la mañana, como leíamos en Lucas,
volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Se fijan la situación tan similar? Por eso algunos mueven este pasaje a Lucas. Ahora, dice que ahí estaba el Señor por la mañana y la gente iba y Jesús lo que hacía es que les enseñaba. Ahora, si tú ves en tu Biblia, en los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús primariamente lo que hacía era enseñar. Era el rabí, el maestro. Y lo digo esto porque por eso tenemos que entender la importancia del estudio de la palabra de Dios. Jesús, su ministerio era enseñar. Jesús a los discípulos les dio una instrucción. Les dijo, vayan y hagan creyentes por todas las naciones, ¿verdad? ¿Eso dijo? No. Vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿los discípulos qué hacen? Aprenden y practican. Es la palabra favorita de Jeff. Los discípulos tienen que aprender y tienen que practicar, o van practicando y van aprendiendo. El ministerio de Jesús era de enseñanza y por eso enfatizamos tanto la enseñanza, porque es a través de la enseñanza que Jesús les mostraba las realidades del reino de los cielos. Es a través de la enseñanza que Jesús les mostraba quién es Dios, cómo es el Padre, qué es lo que Él quiere, qué es lo que quiere hacer. Y por eso enfatizamos la enseñanza, porque es a través de la enseñanza que podemos conocer y podemos entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, Jesús enseñaba como ninguno. Vemos en el pasaje anterior que los alguaciles se sorprendieron de su enseñanza. Y vemos cuando subió a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7, que comenzó a enseñar, que la gente se admiraba. Y todos decían, ¿cómo puede enseñar así si no fue a la universidad? No fue a ningún seminario de algún rabino. ¿Cómo es que puede hablar así? Jesús enseñaba como ningún hombre. Jesús era el maestro por excelencia. Dice que la gente se admiraba. Ahora, yo no sé si alguna vez tú te has imaginado qué sería estar sentado a los pies de Jesús escuchándolo hablar. Sobre todo en el pasaje donde está precisamente con sus amigos Jesús, con Lázaro, con Marta, con María. Dice que el Señor está enseñando y dice que María está sentada a los pies de Jesús y lo está escuchando. Marta anda corriendo, calentando los tamales, y luego se viene a la mesa y luego va al agua de horchata y está preocupada, afanada, dice la palabra de Dios. Y el Señor, cuando Marta va y le dice a Jesús, Señor, no te da cuidado, no te da pendiente, no te mortifica que yo sola me ando matando aquí y mi hermana está sentadota escuchándote a ti. Y él le dice, tú te lo estás perdiendo, ¿verdad? Dice, ella ha escogido la mejor parte. Y tenemos, ¿sabes? El día de hoy nosotros ese privilegio. Nosotros en cualquier momento podemos sentarnos en casa, podemos tomar la palabra de Dios y podemos escuchar a Dios hablarnos. A veces pensamos que cuando alguien dice, el Señor me habló, es que de repente, José, ¿cómo estás? Tengo un mensaje para ti. Y mucha gente piensa que es audible. Mucha gente piensa que Dios es la única manera que te va a hablar. Tiene que ser así como, me parece que escuché un ruido, ¿no? Pero la Biblia dice que el Señor, esta es su palabra. Y hay algunos dibujos, algunas ilustraciones que dicen, no sé si alguna vez lo han visto, dice, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que te hable audiblemente? Léela en voz alta. ¿Sí? Y ahí está, Dios te puede hablar audiblemente si la lees en voz alta. Nosotros tenemos el mismo privilegio de sentarnos en cualquier momento, tomar la palabra de Dios y dejar que el Señor nos hable, que nos enseñe. La palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, que Él nos guía a toda verdad. Así de que no tenemos que envidiar, me hubiera gustado vivir hace 2000 años para escuchar a Jesús. Hoy lo puedes escuchar si tienes un corazón dispuesto. Y si te pones, tomas un tiempo y te pones a leer su palabra, el Señor te habla, garantizado. ¿Ok? Muy bien, entonces el Señor iba al Monte de los Olivos, regresa a la mañana, está enseñando. Ahora imagínate, dice que todo el pueblo,
Ahora, hemos estudiado muchas veces el griego de la palabra todo. En este contexto, lo que está diciendo es que es mucha gente, ¿no? Todo el pueblo, dice, estaba allí con Jesús, Jesús estaba enseñando, y entonces dice ahí el verso 3, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, sabemos por el mismo texto que lo que estaban buscando es ponerle una trampa a Jesús. Ahora, en aquel entonces no había celulares ni había cámaras de video. Entonces, para que capturaras a alguien con las manos en la masa, prácticamente tendrías que haber puesto una trampa. Es decir, en la ley, o vamos a decir, la forma en que juzgaban estos actos de inmoralidad, exigían que por lo menos hubiera 2 testigos. Para poder acusar a alguien de algo necesitaban al menos 2 testigos. Pero además de eso, para poder hacer válido ese testimonio, los testimonios de los 2 testigos tenían que ser idénticos, tenían que decir lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, una pareja podía haber salido, los encontré en el pasillo de un hotel. Y decían, pues, no te consta, no puedes acusarlos de nada. Lo único que puedes acusarlos es de haberlos visto en el pasillo de un hotel, eso es todo. Tenías que estar, ahora sí, literalmente allí en el momento para que pudieras describir sin lugar a dudas lo que estaba pasando. ¿Sí me explico? Voy a hacer uso de eufemismo para no ofender a nadie. Sí, pero el punto básicamente es que no había forma de que tú probaras una acusación así si no estabas allí. Ahora, para que eso sucediera, tendrías que haber puesto de acuerdo a algunas personas, incluido el hombre que estaría con la mujer, para que pudieras captar ese momento. Entonces, todo esto que vamos a ver aquí nos va a dar una idea. Todo este asunto, como diríamos por ahí, huele mal. Todo esto da la impresión de que en realidad fue un acto deliberado, preparado para atrapar a Jesús. Que de hecho, si tú te fijas, es lo que nos dice allí, en el versículo, dice 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Querían acusar a Jesús. Ahora piensen esto. Los judíos estaban bajo el dominio romano. Los judíos no podían ejercer la pena de muerte. Por eso a Jesús, cuando lo quieren crucificar, van con Poncio Pilato, que era la autoridad romana, para que lo condene a muerte. Si ellos mataban a Jesús, se les armaba. A ellos los iban a acusar los romanos de provocar disturbios y la iban a pasar mal. Entonces ellos sabían que no podían matar a nadie, tenían que apelar a la autoridad romana. Entonces lo que hacen ellos, estos judíos, dicen, vamos a tentar a Jesús, vamos a ponerlo en un dilema y vamos, aquí mero lo agarramos. Ahorita vamos a explicar más el detalle. El asunto es esto, están llevando a esta mujer y primero quiero que pienses en esta mujer. Esta mujer dice que es llevada arrastrada. Dice allí en el versículo 3, sorprendieron, dice, a una mujer, trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús, mira, la acabamos de agarrar. Ahora, si fue en pleno acto, probablemente la hayan sacado semivestida, ¿no? La sacaron, la llevaron a la plaza ahí donde estaba Jesús, donde estaba toda la gente, y la pusieron ahí en medio. Dice, Señor, la acabamos de agarrar. ¿Qué ondas? Y piensa en esto. Primero, quiero que veas cómo, al igual que estos hombres y al igual que esta mujer, todos nosotros, no pierdas esta idea en mente, todos nosotros hemos sido sorprendidos con las manos en la masa. Todos nosotros hemos sido, de alguna manera, sorprendidos en alguna infracción. Estos son, bueno, imagínate, a lo mejor no es la misma situación, pero yo no sé cuántas veces tú y tu esposo a lo mejor
están peleándose en el súper y de repente alguien te toca el hombro y, ay, ¿cómo estás, hermano? ¿No? Y tú estás discutiendo ahí. O cuántas veces estás peleando con la cajera y oigan, ¿no es usted cristiana? Sí, me conoces, ¿no? Sí, pues yo también voy a la iglesia, o no sé si alguna vez te haya pasado. Yo les he dicho que a mí me ha tocado cajeros, meseros, panaderos, diferentes ocasiones. Y siempre que salimos le digo a mi esposa, pórtate bien también, ¿no? Bueno, acuérdate porque nos pueden estar viendo. ¿Cuántas veces podemos nosotros estar en nuestra casa gritando y la silla, los platos y todo ahí, y te das cuenta que la ventana está abierta? Espérate, cierra la ventana. Ahora sí, ¿no? Que siga. Porque no queremos ser expuestos. Porque el ser descubiertos en nuestras faltas, el ser descubierto en nuestro pecado es vergonzoso. ¿Cuántos quieren venir y platicar los peores actos de su vida aquí con todos nosotros? Sería divertido, pero ciertamente sería muy vergonzoso. El exponer nuestro pecado es algo vergonzoso. No queremos que la gente piense que somos malos. Sabemos que nadie se la cree, pero no queremos que la gente tenga la evidencia. No es que seamos santos, es que somos listos para esconderlo, ¿no? Somos listos para que no nos agarren, pero en realidad todos nosotros, si lo pensamos en términos de Dios, Dios lo sabe. Dios conoce las cosas más profundas de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, los peores pensamientos que hemos tenido, el Señor los conoce. A esta mujer ellos la traen y la exhiben y está allí siendo exhibida, siendo humillada, y todavía están pidiendo que la maten. Ahora piensa esto, no era la única pecadora que estaba allí. En realidad, lo que estaban haciendo estos líderes religiosos exhibiendo a esta mujer, estaban mostrando su pecado también. Porque, quiero que veas algo, dice, la ley nos manda a que matemos a esta mujer. Vamos a Deuteronomio, al capítulo 22, y quiero que pienses en las implicaciones de esto. Dice Deuteronomio 22, verso 22, dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos ¿qué? Morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Quiero hacerte una pregunta: ¿dónde estaba el hombre? Probablemente el hombre era parte de ellos mismos. Probablemente para que haya sido en el acto mismo, quizá le dijeron, mira, te vamos a dar una feria, tú vas para allá, ahí vamos a tener nosotros el video, y entonces va a ser irrefutable el hecho. No aparece el hombre. Ahora, otra cosa, si ellos estaban tan preocupados por cumplir la ley te impedía matarla por tus propias manos. Estaban los romanos, la hubieran llevado primero para que la tuvieran allí guardadita, vamos a decir, métela tantito a la celda hasta que nos pongamos de acuerdo, juzguemos el caso y si es necesario la matamos. Pero no era así. Los líderes religiosos no tenían ningún interés en esta mujer, no les importaba. Lo que ellos estaban pensando en realidad es cómo agarramos a Jesús, cómo nos deshacemos de Jesús. ¿Por qué? Porque le dijeron, maestro, ¿qué dices tú? Moisés dice que la debemos matar. ¿Tú qué dices? Ahora piensa en esto, si Jesús dice, pues, piedras, ¿no? Mátenla. Entonces, la gente iba a decir, bueno, ¿qué pasó? Que no es el maestro, el rabino, y dada la violencia incitada por el rabino, Jesús iba a tener problema con los romanos, ¿sí? Jesús iba a decir, oye, ¿qué es este escándalo? Jesús, por su celo de la ley, iba a negar a los romanos y decían, no, pues él fue el que empezó todo, ¿no? Y entonces los romanos iban a llevarse a Jesús y tendría que dar cuentas de ello. Pero si Jesús, por el contrario, decía, no, pobrecita, no la pueden matar,
Entonces iban a decir, ahí está el rabino, mira, qué chafa, no respeta la ley, lo que dijo Moisés. Y entonces querían arrinconar, así, querían esquinearlo, pero no contaban con que era Jesús. El asunto es que lo que revela esto es que a los líderes religiosos les importaba un cacahuate esta mujer. No tenían el menor interés en ella. No les importaba que la mataran. Ahora, piensa en esto. Si regresas a Deuteronomio capítulo 22, dice el verso 23, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. ¿Te fijas? La que dice aquí que muere a pedradas no es la casada. ¿Quién es? La desposada. Es decir, ustedes si conocen el ritual de bodas judío, tú ibas y un compromiso, allá no era de novios, no de vamos a probar si somos compatibles tú y yo, ¿no? Allá para hacer un compromiso ibas, hablabas con el papá, le decías, ¿cuánto? No, pues 2 vacas, 5 bueyes, 10 borregos, un cachito de la lotería. El papá decía cuánto iba a costar, ¿sí? La dote. Y el novio hacía el compromiso con la novia, con el papá. Allí literalmente quedaban formalmente comprometidos y entonces el esposo, el futuro esposo, el novio se iba a chambear, a preparar su casa, a dejar todo listo, a comprar los boletos para Cancún, no lo tenía que ahorrar primero. Y en el ínter la novia pues aprendía a lavar y a cocinar y se aplicaba, ¿no? Empezaba a medirse el vestido y se ponía a dieta, ya saben todo eso. Y tenían espacio más o menos de 1 año o 2, y ayer nos decían que hasta 13 años para que el novio regresara. Ahora, antes los compromisos eran con gente muy joven. Podía llegar y la novia tenía 14, 15 años. Y en ese lapso que pasaba, se preparaba la novia, se preparaba el novio, preparaba su casa y regresaba. Y ustedes saben por todas esas figuras que tenemos en los evangelios, cuando dice que regresa el novio y están las doncellas con su lámpara y todo el desfile, es lo que hacía. El novio se iba, dicen que la novia no sabía la fecha en que regresaba, pero la novia siempre tenía que estar lista. Y cuando regresaba el novio, todos sus amigos se iban con él, iban haciendo un ruidajo, un desfile, sonaban la trompeta, llegaron a la casa de la novia salía y entonces ya se consumaba la boda. Duraba, yo les he dicho, 1 semana. Ellos sí sabían hacer bodas, no como otros aquí, ¿no? Pero 1 semana de fiesta. El asunto es que aquí está hablando de que a la desposada, si ella cometía fornicación, era apedreada. Entonces piensa que quizá esta mujer de la que está hablando era una joven también. No sabemos en realidad todo el trasfondo, pero la idea que nos muestra aquí es que estos hombres no tenían interés en la mujer. Ahora sabemos que en ese tiempo y aún dentro del pueblo de Israel, la mujer era abusada, es decir, no en el buen sentido, ¿no? En el mal sentido, era menospreciada. Y aquí esos hombres están mostrando un desprecio total por la mujer. De hecho, en lo que es la tradición oral de los judíos en el tiempo de Jesús, la Mishnah, ahí decían que la condena para la doncella desposada que cometía infidelidad, fornicaba, eran piedras. Para la esposa era diferente. A la esposa la estrangulaban, ¿sí? Por haber engañado al esposo. Hemos platicado cómo en el tiempo de Jesús un judío podía decir, se le quemaban los frijoles a mi esposa, ya no la quiero, y entonces le daba carta de divorcio, la repudiaba y él podía escoger una nueva. Ese era el contexto. Y Jesús en ese contexto está ahí y llevan a esa mujer. Ahora piensa esto, estos hombres, si hubieran estado allí en el momento del acto, la Biblia nos dice en Ezequiel
que tenemos una responsabilidad de disuadir a los hombres a que pequen. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que si vieres a tu hermano pecar, háblale, convéncelo de que no lo haga, y dice que tú eres libre, la sangre del pecador es sobre él mismo, pero si tú no lo adviertes, dice, si tú no le dices nada, yo voy a demandar esa sangre de tu mano. Si estos hombres hubieran estado interesados en esta mujer, entonces le hubieran dicho, hey, está mal, muchacha, señora, oiga, tumbes el rollo, no, la va a pasar mal, es más, la vamos a balconear si sigue adelante con esto, pero no tenían interés en hacerlo. Apunta si quieres, es Ezequiel 33, 8 y 9. Y esa es una pregunta interesante, ¿no? Realmente nosotros a veces, y quiero que pienses en esto, todos nosotros estamos como esta mujer. Todos nosotros hemos sido capturados infraganti. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros somos culpables. Dice que todos nosotros, no hay uno solo que sea inocente. Siendo culpables nosotros, ¿cómo a veces podemos adoptar la misma actitud de estos hombres religiosos y señalar el pecado de los demás y pedir el peso de la ley sobre ellos? Y decimos, este es un pecador, ¿por qué lo dejamos entrar aquí? Este es un mentiroso, y el otra vez me dijo una mentira, estás mal. Y cómo a veces somos tan rápidos para disparar mandamientos, ¿no? Y señalar las faltas en los demás. Todos nosotros hemos sido cachados con las manos en la masa, pero cuidado con que además de ser pecadores, seamos jueces de los siervos ajenos, que además estemos señalando a los demás, porque eso lo que muestra es una falta de amor también. Si entendemos nosotros que nosotros mismos somos pecadores, no vamos a ser tan rápidos para juzgar las faltas de los demás. Jesús está escuchando a estos hombres, sabiendo que los religiosos son tan pecadores como los inmorales, y dice que mientras lo están acusando, Jesús está escribiendo en el suelo. Dice en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Cuando dice ahí que estaba escribiendo en tierra, mucha gente se pregunta qué es lo que estaría escribiendo. Yo no sé cuántos de ustedes les han puesto alguna vez en su carro, lávame cochino, ¿no? O hay unas calcomanías que dicen, ¿no?, que este carro está en un experimento, ¿cómo dice? ¿Alguien ha visto esa calcomanía? Por favor, ayúdenme. Sí, bueno, la idea es esa, exactamente, que está siendo objeto de un experimento, entonces no lo vayas a lavar. El carro está todo cochino, pero tienes la justificación allí. Yo no sé si cuando Jesús estaba escribiendo, así es como, báñense ustedes primero, ¿no?, o algo así. No sabemos, pero ha habido gente pues que trata de pensar. Y algunos piensan que estaba escribiendo los mandamientos en el suelo o algún pasaje en particular. Y a mí me gusta también la idea de Chuck Smith. No sé si han leído no me acuerdo si es en el de ¿Por qué la gracia todo lo cambia? O en los distintivos. Ya se me cruzaron. Pero dice Chuck Smith que, como dice que estaban todos ahí acusándolo, dice, a lo mejor estaba escribiendo, y aquí enfrente estaba Simón, y Simón, el 12 de octubre del 2012, Hotel Los Búhos, ¿no? Y empezó a poner las propias experiencias de los que estaban allí, ¿no? Porque dice que los hombres, viéndolo, desde el más anciano hasta el menor, empezaron a irse, ¿no? No sabemos qué es lo que estaba escribiendo. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el contexto de las leyes judías, los primeros, los que empezaban todo la condena, pues, la sentencia, la ejecución, eran los testigos. Ahora, los testigos sabían que estaban faltando
en el juicio. No habían llevado al hombre. Probablemente, como decíamos, habían puesto una trampa para sorprender a esta mujer. Y a ellos les tocaba empezar a tirar las piedras. Y dice allí, en la Escritura, que cuando Jesús sigue escribiendo, en el versículo 9, dice: ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los hombres allí, te toca, brother, échale. No, es que no me siento muy cómodo, ¿no? Tú dale, ¿no? Pero no, mejor tú. Y se hacía para atrás. Y dice que uno a uno se fueron sintiendo culpables. Ahora, eso es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Nosotros en algún momento pudimos darnos cuenta que no éramos tan buenos como creíamos. En algún momento el Señor tocó nuestro corazón para que viéramos que éramos pecadores como toda la gente. Y entonces nos arrepentimos y vinimos a Cristo y dijimos: necesito un Salvador, perdóname. Estos hombres sintieron su conciencia acusándole, pero hicieron lo que mucha gente hace: mejor me voy. Se dieron la vuelta y se fueron. No se arrepintieron. Sintieron la carga de su culpa, pero no fueron lo suficientemente valientes para reconocer su necesidad, y mejor se apartaron. Y eso es lo que tendemos a hacer, ¿a poco no? Cuando la gente falla, y me refiero en la iglesia, muchas veces la gente comienza a venir, alguna persona que encontró a Jesús empieza a venir, y de repente falla, comete pecado, y de repente deja de venir, y te lo encuentras un día: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has ido? Y no, es que ando mal. Y por eso, ¿por qué no has ido? No, voy a arreglar mi problema y luego voy a ir a la iglesia. La iglesia es para arreglar los problemas, no para que vengas cuando estés listo. Si ya estás listo según tú, pues no vengas, no necesitas. Pero si estamos aquí es porque entendemos que necesitamos a Dios todos los días. Hasta yo, todos los días necesito a Dios. Y a veces pensamos que hay niveles, ¿verdad? Cuando ya sea pastor, entonces ya no voy a necesitar yo a Dios, ya soy santo. No es así. Todos los hombres somos pecadores y todos estamos aquí porque reconocemos la necesidad que tenemos y venimos al único que nos puede curar, al Señor. Estos hombres no quisieron aceptar su culpa. Dijeron: ay, no puedo hacerlo, me siento mal, mejor me voy. Y se fueron. Y eso es lo que mucha gente hace el día de hoy. Solamente siente la condena bajo la ley, solamente se siente culpable, pero no da el paso siguiente, que es arrepentirse. No se arrepiente. Simplemente estaban mostrando ellos, cuando se iban, su hipocresía. Y eso sucede cuando quieres usar la ley. La ley es como un boomerang. ¿Sí han visto los boomerang? ¿No? Cuando tú quieres acusar a alguien, dice la Biblia: no juzgues. ¿Para qué? Para que no seas juzgado, porque con la vara que mides vas a ser medido. Y eso es lo que sucede cuando tú te pones como juez de alguien. Y como dicen, ¿no? Cuando tú apuntas con un dedo, 3 te apuntan a ti, ¿no? Siempre que estás apuntando hay 3 que te apuntan a ti. Nosotros necesitamos arrepentirnos, ellos necesitaban arrepentirse, no lo hicieron. Ahora, quiero que pienses esto. ¿Jesús sabía lo que estaban en la ley de Moisés? Sí lo sabía. Jesús conocía la ley. La pregunta es: ¿por qué no aplicó la ley? ¿Por qué Jesús no agarró a pedradas a esta mujer? La respuesta es muy sencilla. Jesús vino a traer ¿qué? Vayan a Juan 1, por favor, y lean a partir del verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿y qué? Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿pero qué?
La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús pudo haber aplicado la ley, pero Jesús vino, Él cumplió la ley perfectamente, pero vino a ofrecer gracia. Gracia sobre gracia. Dice gracia y más gracia y más gracia. Por eso dice que cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia siempre va a estar por arriba del pecado. Ahora, quiero que veamos algo. Esta gracia no es una gracia barata. Es decir, si Jesús solamente le hubiera dicho a la mujer, mujer, ¿nadie te condenó? No, pues yo tampoco, no tengo bronca, vete y vive como quieras. No le dijo eso. Le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. No peques más. Y eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que hace la gracia. Y hoy, mientras estudiábamos precisamente lo de la gracia, yo les decía, si experimentas la gracia, no tienes por qué vivir en pecado, porque no es gracia barata. Jesús pagó por el pecado de esta mujer en la cruz, y Jesús pagó por tus pecados y por mis pecados y los pecados de todo el mundo en la cruz. ¿Para qué? Para poder extender gracia. Si no, de otra forma Jesús estaría en deuda. Si Jesús solamente hubiera pasado por alto el pecado de la mujer y nadie paga, Jesús estaría rompiendo la ley. Pero Jesús pagó con su propia vida las demandas de la ley. Jesús pagó las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras faltas, de tal manera que el Padre no se le debe nada porque Jesús ya pagó. Y entonces la ley, ¿para quién es? Para el que se cree suficiente, para el que piensa que no necesita a Cristo. A él le va a pegar la ley, como ese boomerang que mencionábamos ahorita. El que piensa que él es lo suficientemente bueno, el que piensa que pues no estoy tan mal, yo para qué quiero a Jesús, que lo usen los drogadictos y los borrachos y los locos, yo para qué. A esos se les va a aplicar la ley. Jesús aquí lo que estaba manifestando es, yo no te voy a condenar, pero no peques más. Y eso es la gracia. Y así es como el Señor la extiende a pecadores, a gente que no la merece. Si tú te acuerdas, vamos a a Lucas 18. Lucas 18, y es la oración, ¿se acuerdan del publicano? Lucas 18 en el verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice en el verso 14, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que hacemos, amados, cuando pensamos que no necesitamos a Jesús. Eso es lo que hacemos cuando pensamos que somos mejores que los demás. Estamos diciendo: Dios, no te necesito, yo confío en mí mismo y en lo bueno que soy y en todas las cosas buenas que hago. Y dice que el otro publicano, que era lo peor, era un judío traidor que trabajaba para el gobierno romano. Ese decía: Señor, no puedo ni siquiera voltear hacia el cielo, sé propicio a mí. Y Jesús dice: este es el que salió justificado, el que se humilló a sí mismo, el que sabe que no hay nada valioso en él mismo, el que se acerca a Dios porque se sabe necesitado. La pregunta es: ¿con quién te identificas? ¿Con la mujer adúltera
o con los fariseos que la juzgaron? ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿Te sabes como ella? Eres culpable. Ella no podía decir, no es cierto, ahí te agarramos, no te hagas, ¿no? Tenemos el video, te vimos, te torcimos allí. No había para dónde hacerse. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Pues ahí estaba tirada, ni habló. O con los fariseos que decían, la ley dice que hay que matarla, ¿tú qué dices? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? El versículo que es mi eslogan, está en 1 Timoteo. En el capítulo 1, el verso 15, y lo dice el hombre que el Señor usó para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento y el que predicó el Evangelio en casi toda Europa, ¿no? El mundo conocido, Asia Menor, etcétera. Dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Cómo te ves tú? ¿Crees que eres bueno? ¿Crees que eres lo mejor? O por lo menos crees que eres mejor que los que están a tu alrededor. Jesús extendió su gracia para la pecadora, la culpable, la que sin lugar a dudas estaba condenada. Y todos aquellos justos, religiosos, fariseos, se fueron a su casa avergonzados, pero sin arrepentirse. Y a ellos la ley los va a juzgar. Y sabes, si no nos arrepentimos nosotros, también seremos juzgados igual. Acércate a Jesús, humíllate, reconoce que no hay nada bueno en nosotros. Todos nosotros ya estamos torcidos. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros actos, conoce nuestras palabras. ¿A quién quieres engañar? Mejor humillémonos y pidamos perdón al Señor y tomemos de esa gracia abundante que el Señor nos ofrece a todos los pecadores. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado aún antes de que nosotros te conociéramos, Señor. Porque tu amor no está sujeto a nuestra conducta. Porque tu amor, Señor, no está basado en nuestros méritos. Porque tu amor, Señor, no depende de nuestras acciones. Nos amas porque te plació amarnos. Porque así lo decidiste, Señor. Señor, y lo más sorprendente no solamente es que nos ames así, sino que en tu gracia nos perdones y nos limpies, que nos hagas como tú, que pongas tu Espíritu Santo en nosotros, que nos llames a ser tus hijos y nos invites a llamarte Padre. Señor, que nos bendigas cada día con tu presencia, que tengas cuidado de nosotros. Señor, que nos digas que ya estamos sentados contigo en lugares celestiales, que nos invites a acercarnos al trono de tu gracia, que hayas abierto la puerta para que entremos a tu misma presencia, que nos ofrezcas el mundo venidero, Señor, y que nos hagas como tu Hijo Jesús, que nos prometas ser como Él, como nuestro hermano mayor, en un cuerpo glorificado, Señor, donde el pecado
no tiene ningún poder ya para tentarnos, porque ya no existirá, donde no existe la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la angustia. Y todo eso, Señor, lo has prometido, no a los buenos, no a aquellos que nunca han pecado, no lo has prometido a aquellos que han hecho muchos méritos o muchas buenas obras. Señor, tú lo has prometido a todos los pecadores que se acerquen a ti, a todos aquellos que descubran que no hay nada bueno en nosotros, a todos aquellos que puedan reconocer que estamos quebrados, Señor, en bancarrota moral, que no hay ningún mérito en nosotros. Y cuando podemos descubrir eso, cuando podemos entender qué necesitados estamos de ti, cuando nos acercamos a ti y te pedimos perdón, tú estás listo, pronto, dispuesto para levantarnos del polvo y, como dice tu palabra, hacernos sentar entre príncipes. Señor, ¿cómo podemos pagar eso? No hay forma. Señor, lo único que podemos hacer es darte nuestra vida, es rendirnos ante ti, ante tu amor. Y sabemos que no somos perfectos tampoco hoy, Señor. Sabemos que tú nos ves perfectos, porque Jesús ha pagado con su sangre, con su vida por nosotros. Y en tu gracia, Señor, su justicia, su vida sin pecado, nos es contada a nosotros como si fuera nuestra, aun cuando sabemos que no somos perfectos. Señor, danos la capacidad de entender, de captar la riqueza de tu gracia, y que en este día, Señor, podamos abrazarnos a esa cruz, que podamos tomar esa gracia y, como dice Pablo, estar firmes en ella, gloriarnos en ella, en la esperanza que tenemos. Señor, te damos gracias. No podemos entender todo, pero recibimos, Señor, tu perdón. Reconocemos nuestro pecado delante de ti, recibimos tu perdón y te damos gracias, Señor, porque solo tú podías hacerlo, porque ningún hombre, Señor, fuera de ti podía hacerlo.